acerca del contexto que nos hizo hacer una catarsis de selección nacional y que ayer terminó todo en un partido. No es que haya terminado en temas de competencia, pero como bien mencionaba Claudio en el bloque anterior, parecería ser que vamos camino a algo caótico, ¿no? A que los resultados pueda que nos desnuden lo que hemos venido haciendo en preparación a Copa Oro. Hablemos un poco del partido, hablemos un poco de qué es lo que nos sucedió en cancha. Ya Lisandro en el bloque anterior hablaba un poco acerca de él, incluso el lenguaje corporal de nuestros jugadores y la actitud que puedes tener para salir a buscar un resultado. Nuestra selección, de una u otra manera, si algo se le vio es intención de ofender en algún momento, pero hay formas como para poder intentar ofender, ¿no, Lisandro? Hay formas en todo momento. Mira, tú ves la selección de Martinica, a mí me sorprendió agradablemente en la parte ofensiva hasta cierto punto, porque son rápidos y los 2 goles vienen de buenas definiciones, que es un déficit que tienen los morenitos del Caribe. Sí, la que segunda les cuesta. exquisita la definición. Sí. Los 2 fueron muy buenos. Pero igual después desnudan todos sus defectos. O sea, tuvieron otras 3 ocasiones para poder meter el tercer gol y la fallaron de una forma bien infantil. Y atrás eran un manojo de nervios, no sabían defender. Y entonces tú decís, ¿cómo es posible que nosotros, con la picardía que nos caracteriza por la calidad técnica de nuestros jugadores, no hayamos sido capaces de haber vencido la portería de ellos hasta después, ya que había vencido terminado el tiempo regular del juego? Cuando les expulsan al jugador, una falta también innecesaria, que se hace expulsar al minuto 48, tenías 42 minutos con un jugador más contra una selección pobre, con una defensa nerviosa, y no pudiste anotar un gol. Sí. Es cierto, hay que dar mérito al portero que hizo 3 quites muy buenos, pero para eso está, pero el resto no. Y no me digas que no podías haber logrado con una idea más clara de juego. En fin, llevas a los 3 hermanos Gil. Sí. Y ninguno de los 3, posiblemente el chiquitín hizo un par de jugadas, pero hasta ahí nomás llegaste. Entonces es un problema serio que tiene esta selección, y ese problema lo ha generado Hugo Pérez, porque si tú das cuenta los comentarios después de los jugadores, ¿cómo se llama? El que quedó campeón de goleo, Dustin Corea, sale como criticando, y ese era mejor que yo. Sí. ¿A quién se refería? Yo creo que alguno de los 3 Gil, sí, posiblemente, porque el Hugo Pérez, cuando le hacen una pregunta una semana o 2 semanas atrás de por qué no lo llevaba, dijo que él porque no lo veía donde él quería y que no lo podía comparar con Brian Hill. O sea, hizo la comparación específica, y sí, puede que Brian Hill en general pueda ser un mejor centro delantero, porque Dustin Corea no es centro delantero, pero ya demostró que tiene gol, y donde ha estado otro tipo siempre ha anotado goles. Entonces, ¿por qué no tomarlo en cuenta? ¿Por qué y lleva a Joshua Pérez? Pues, el amor de Dios, él no está para una selección mayor, hombre. Lleva 3 hermanos. ¿Qué contubernio tienen ahí con el papá de ellos para obligarse a llevar a 3 hermanos? ¿Pero pensás que hay algo raro con los hermanos? Sí, definitivamente. Para mí, mira, ellos querían a Brian Hill, porque Brian Hill dejó una magnífica impresión cuando quedó campeón de goleo con FAS. Y la verdad, es un jugador peligroso. Pero yo creo que el papá se le sabe jugar bien. Y él les dijo, no, quieren a mí, pero me llevan a los otros 2. Él anda buscando promover sus hijos.
Y está bien, pues de parte del papá está bien, pues él tiene que defender sus intereses. No, estoy hablando del papá, estoy hablando del papá. Como técnico no puedes caer en eso. No, yo estoy hablando del papá. Por el papá creo yo que él está defendiendo sus intereses, está bien. Yo lo haría. Como papá, muy bien. Pero entonces, ¿quién sufre? Sufre el país por ese tipo de decisiones. Okay. Es que ahí vamos si hubiese algo así, es a quien lo permite, no a quien lo promueve en ese caso. Ahí tenés 2 jugadores, Joshua Pérez, 3 adelante, que no te generan mayor cosa. Christian Hill salió de Metapán porque no funcionaba, terminó perdiendo la titularidad del inicio del torneo antepasado y se la ganó Salazar, el colombiano. Después ha ido a FAS. ¿Qué ha hecho en FAS? Un partido bueno, algo que tú digas que este es el... Y sin embargo, atendías a Santos Ortiz. Santos Ortiz tuvo un torneo espectacular con Águila. Pasa. ¿Y por qué no lo convoca? Igual yo creo que no hubiera cambiado nada con Santos Ortiz y con Dotti. Me parece que... ¿Cómo? Que no hubiera cambiado, me parece, pero no, sí... pero este partido no lo perdés. Con jugadores como esos no los perdés. Es que yo creo, Lisandro, voy a contradecir un poco en ese sentido, porque para mí tiene mucho que ver no con los nombres, porque a mí se me hace que él decide los nombres, el profesor Hugo Pérez decide los nombres, tomando como base las actuaciones que tuvo la selección en dos partidos que eran completamente distintos al partido que se jugó ayer. 2 partidos, y lo hemos venido hablando durante semanas, que el tipo de partido de preparación es como estudiar para otra materia. Los partidos de preparación para Copa Oro es como llegar a un parcial y me confundí de materia y estudié para otra materia. Son 2 partidos donde saliste a defender contra Japón y Corea y después tenés que salir a jugar contra un equipo que tenés que ir a atacar. Que tenés que proponer. Entonces, yo voy a mencionar 4 fases del partido, que son la de la fase sin pelota, la fase con pelota, qué hago cuando pierdo la pelota y qué hago cuando gano la pelota. ¿Qué hago cuando pierdo la pelota? Es distinto cuando estoy en un partido en donde Corea me tiene metido contra mi arco, pierdo la pelota en salida, pero estamos bien parados. Pierdo la pelota, pero estamos bien parados porque estoy cerca de mi arco, las 2 líneas de 4 o el 4-2-3-1, estoy bien parado. Pero es distinto cuando pierdo la pelota y no lo he practicado. La parte táctica es la parte más cansina del fútbol. Como futbolista, cuando decís, pues es un trabajo táctico y vamos a tener que trabajar y hay que correr sin pelota y me hace hacer estos movimientos. Pero es una parte importantísima. La parte táctica es la parte más cansada, pero es la que más hay que trabajar. Y en la pospérdida, si nos fijamos en el gol, en el primer gol y en los 2 goles, nos afecta la pospérdida. ¿Por qué? Porque no estudiamos para esa materia. Porque no estudiamos para llegar a un partido, no preparamos el partido para proponer y cómo estoy marcando en ataque. Marcar en ataque es cuando tengo la pelota y pretendo atacar, cómo estoy parado por el otro costado. Pero no tiene nada que ver con salir a la conferencia de prensa y decir, el lateral derecho, que así lo dijo Hugo Pérez, el lateral derecho, cuando estoy saliendo por el costado izquierdo, tiene que estar cerrado. Sí, es cierto, pero no tiene nada que ver salir a la conferencia de prensa y decir, la culpa es de mi lateral derecho, a cómo preparé el partido yo para que mi lateral derecho estuviera cerrado en ese momento. Entonces son cosas distintas. Para mí, no es tanto los nombres, repito. Pero cómo no, Manuel, y yo te voy a decir por qué. Mira, normalmente los técnicos, todos los técnicos con experiencia, ellos arman sus selecciones con lo mejor del torneo. Y tú no puedes venir e ignorar lo mejor que tenés aquí por llevar a un Joshua Pérez. No podés, perdóname, solo porque es su sobrino. No podés. Es menospreciar a tus jugadores, que es lo que yo digo. Él con actos, actuaciones, con palabras, con todo, los menosprecia. Okay. Y solo el hecho que no los haya tomado en consideración un Steven Vázquez, que fue titular en Firpo. ¿Y cuántas veces tú, Elmer, no dijiste que era el mejor jugador? Si ese muchacho, lo que pasa es que nunca estuvo bien acompañado, pero lucha, te retiene la pelota. Son los tipos de jugadores que tú necesitas para estos partidos. Sí, y no los tuviste figuritas que como tanto los encumbró y se sienten empoderados porque a fuerza están ahí en la selección. Mirá qué actitud tienen. Pero mirá la actitud de ellos en la cancha. Puedo tener a los mejores, pero si no preparo el partido de una manera, pero no digas que los nombres nos cuentan. Sí, si él lleva a estos jugadores que jugaron 20 partidos
que fueron los mejores del campeonato, ¿sí? Y que están súper en forma y te los llevas, ¿cómo vas a decir que no importa? Lo que pudieron haber hecho una gran diferencia. Pudieron haber hecho una diferencia, pero eso no lo siempre sabemos y cuando porque hay no una lo llevó. Exactamente, pero siempre y cuando hay una idea, una identidad, una filosofía. Yo le comentaba fuera del aire. Me van a tildar de los cobistas como sea, pero cuando... No es que lo seas, te van a tildar. Me van a tildar. Pero es que yo soy cerocerista y soy un ocerista a morir cuando sabemos que somos una selección que no nos abundan los recursos. Hay que entender eso, no nos abundan los recursos. Entonces, pero tú salías a la cancha y preparabas un partido y decías, bueno, en el partido me va a tocar defenderme, porque por indicación, la indicación que más reinaba era orden, ante todo orden, ante todo orden. Si tú sos ordenado, y recuerdo las palabras del entrenador, si tú sos ordenado, te van a salir bien las cosas incluso en la vida, y por todo priorizás el orden. Y sabías que el partido tú lo que ibas a salir a hacer es tratar de mantener el sol atrás, fuera quien fuera el rival, si fuera Martinica, si fuera Estados Unidos, si fuera quien sea, ibas a tratar de mantener el cero atrás y con alguna oportunidad ibas a ganar, pero aprendías a disfrutar una filosofía que sucedía en el partido, que a Martinica o a quien sea le ganabas 1-0, pero sucedía en el partido, había una indicación y no importaban los nombres, sabías quiénes iban a estar ahí. Hoy creo que la cosa pasa más por un tema táctico y que no hay ausencia probablemente de una indicación practicada en los partidos de preparación. Los partidos de preparación, quiero repetir, estudiamos para otra materia en los partidos de preparación. Pero es que ahí pienso yo que ustedes están hablando de dos puntos diferentes, pero al final son vinculantes, porque obviamente si tenés a los mejores, el grupo de jugadores se da cuenta. Porque ¿sí? Al final vos sabés el que con el que competís en tu posición, si es mejor que vos o no, y de repente vos sabes que has tenido un mal torneo o que no has estado en tu mejor momento y vos sos el que estás ahí. Sí. Pero el que, como hemos dicho, en el fútbol de primera división, por ejemplo, quitemos a Dustin por el tema posiblemente que sea que el técnico no pudo manejar el tema de la disciplina o era un aspecto que para él chocaba. Pero veamos a alguien que dijo Lisandro, Santos Ortiz. Es un jugador que marcó diferencia, posiblemente algunos a nivel táctico no sea el jugador más dotado, pero en esta selección, en este grupo, sin sacar a los que tenés o los que han estado jugando, pues podría ser un buen revulsivo. Sí. O sea, sería un jugador que te marcaría diferencia por lo que él genera y por lo que ha hecho en estado de forma en este torneo, para no entrar en el tema de Dustin Corea, que todo se quede ahí por el tema de disciplina. Entonces, el tema de nombre es importante. También el tema del trabajo táctico es importante. Exacto. Y obviamente si no ves esos elementos al final en el discurso, por muy bonito que sea el discurso, el jugador no te lo va a creer y entonces se va a ver reflejado en el terreno de juego. ¿Cómo lo ves, Claudio? No, para mí Santos Ortiz no hubiera hecho la diferencia, o sea, ni en los partidos de Asia ni esto, pero bueno, o sea, si jugó bien el torneo merece una oportunidad. Ese es el punto. Es que al menos en la banca, por lo menos como opción, porque es reflejo de que ha trabajado y tenés que tener a lo que se la dio, por ejemplo, a Mengíbar y creo que respondió. Bueno, ayer se vio un poco menos, pero no, yo quería comentar una cosa que me llamó la atención y que marca también, me parece un poco que están desenfocados los jugadores. Penal para El Salvador, el segundo penal, cuando ya quedaba nada, un minuto. Probablemente lo tira Tamaca, casi lo falla, bueno, se lo termina convirtiendo. Yo lo veo que va corriendo a buscar la pelota y interpretaba que era para llevarla al medio del campo, sacar rápido y tratar de tener una última jugada y conseguir el empate. Sí. Pero no, agarra la pelota, se la pone debajo de la camisa y celebra que va a ser papá. Sí. Sí, que no tenemos nada en contra de que esté feliz de que va a ser papá, pero en los momentos va a ser un gol en la selección. Pero digo, pero ahí lo que había que hacer era ir a buscar la pelota, ponerla en el campo, meter presión y ver si podía conseguir una jugada más para anotar el empate. Al final, bueno, el árbitro terminó... Que debió de haber dado un minuto más, correcto. Yo pensé que iba a dar un minuto más, lo terminó apenas sacaron. Pero digo, esas cosas, esas actitudes... demuestran que los jugadores no están están en otra cosa. Sí, hablaba el profe acerca de probablemente el tema de los nombres y Dustin Corea, por ejemplo. Yo creo que, por ejemplo, ayer pudo haber sido un partido en que, como el equipo rival estaba bien metido en su arco y estábamos intentando nosotros penetrar a través de las diferentes líneas,
Yo creo que pudo haber sido un partido para un tipo de 9 que atacara la zona 14, ¿no? Él habló en conferencia acerca de la zona 18 y etcétera, pero también creo yo que la zona de la media luna, la media cancha, la zona del borde del área es una zona que Dustin Coreas nos tiene acostumbrado a atacar. Entonces creo, no sé si es al final un tema de Dustin Coreas es la solución, pero ese tipo de jugadores, este tipo de variantes en algún momento te puede funcionar sí, pero yo creo que Claudio dio en la clave. Es que mira, no se trata de los nombres por ser el otro, es que fueron los mejores de tu torneo, de tu torneo regular. De por qué no darles la oportunidad ya en el entreno, en el grupo, decir, para mi idea lo voy a dejar en el banco y va a jugar este otro. Pero lo tenés ahí. Ya en un partido como el de ayer, con un jugador más, 25 minutos en el área de ellos, que no hayan que hacer los pobres negritos que tiraban para aquí, que tiraban para allá. O sea, tú no sabes si estos jugadores acostumbrados a definir en esas situaciones en sus equipos te hubieran ayudado. Sí. Por último, ¿qué te importa quién metió el gol? Lo que querías era el resultado en ese momento. Sí. Entonces, todo eso es lo que le hace perder a él control del grupo, porque ahí hay jugadores que piensan así, que piensan, es que este debió de haber venido porque son compañeros, porque se conocen en la liga. Sí. Y dicen, pues, trae a este otro que no hace nada. Y entonces empieza a ver ese malestar. Y eso es obvio en la selección. ¿Y quién ha causado eso? Él. Sí, y al final pues también las reacciones que vemos en redes sociales de diferentes jugadores, pues hay hasta cierto punto un tipo de revanchismo por parte del jugador causado por algo, ¿no? Él lo ha causado. ¿Por qué los jugadores tienen esa sangre hirviendo contra él? Bueno. ¿Te das cuenta? Porque no solo es uno. ¿Cuántos jugadores estaban ayer los titulares que juegan en el fútbol local? Titulares del fútbol local No, Tamacas no es del fútbol local. No, tres jugadores. Tres jugadores, ¿no? Quería Leonardo Mengíbar, Landaverde y Kevin Reyes. Tres jugadores del fútbol local. Porque muchos dicen, bueno, es el reflejo del nivel de la liga, pero bueno. Solamente tres había de la liga. Sí, y lo que sucede es que también en el primer partido con Japón sí estaba Mario, aparte de esto estaba Mario González, estaba el caso de uno de los centrales, Ronald Rodríguez y Narciso Orellana. Sí, y Narciso Orellana, pero a eso me refiero. Se toman decisiones para plantear el partido en base a materias distintas, ¿no? Se plantea el partido en base a rendimientos de dos partidos que eran completamente distintos al que se tenía que plantear el día de ayer. Tenemos que ir a un corte comercial, pues al regresar vamos a hablar también un poco acerca de Juegos Centroamericanos.